grabando las predicaciones, ¿verdad? Estamos ahí todavía haciendo uso de ese canal en YouTube. Y pues no tenemos muchos suscriptores, pero amén, los que están ahí han estado, ¿verdad? Y pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, quiero predicar un sermón, el cual he titulado: si quieres caminar sobre las aguas, sal de tu barca. Aleluya. Vamos a leer nuestro texto, San Mateo capítulo 14, por favor, versículos 22 al 32. Vamos a leer en esta noche. Mateo 14, 22 al 32 dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vamos a orar por este mensaje. Ayúdame a orar, por favor. Padre celestial, oro a ti, Dios, que tú unjas esta palabra, Señor, y que unjas mis labios para predicar a tu pueblo, Señor, y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios, que podamos ser edificados, Señor, en esta hora, y que podamos, Dios, aceptar el desafío, Señor, de ir más allá, Dios, de nuestra comodidad. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Aleluya. Si quieres caminar sobre las aguas, sal de tu barca. Cuando yo era pequeño, bueno, mi papá, él le gustó mucho la pesca, ¿verdad? Él murió hace 14 años ya. Pero cuando yo mi papá desde los 8 años me llevaba, ¿verdad?, al mar. Y muchas veces, ¿verdad?, andábamos en lancha en la bahía ahí en Mazatlán. En ese tiempo había mucho pescado en Mazatlán. Ahorita pues ya ve que todos esos recursos se van agotando. Y había veces donde era en la bahía, a veces salíamos al alta mar. Yo tenía como unos 9 años de edad y me acuerdo que rentábamos una panga o una lancha. Mi papá se metía a bucear, yo me quedaba en la panga a esa edad y a veces hasta 2 horas ahí. Y a veces había vientos, había olas, ¿no?, que movían mucho la panga, pero yo nunca me dio miedo. Recuerdo que nunca me dio miedo, ¿verdad? Si se iba a voltear la panga, la lancha o X. Tenía cierta seguridad y confianza, porque de alguna manera estar dentro de la lancha o de esa panga pues me daba seguridad. Y quiero decirle, gloria al Señor, que estar dentro de un barco, de una lancha o de una panga da cierta seguridad. Le digo esto porque el enfoque de este mensaje que yo quiero predicarles es precisamente eso. De lo que sucedió en ese día nos da una gran enseñanza cuando Jesús nuestro Señor subió a sus discípulos a esa barca, y nos da una enseñanza, iglesia. Y vamos a hablar en esta noche: si quieres caminar sobre las aguas, sal de tu barca. Quiero hablar en primer lugar cuando el viento es contrario, porque en nuestro texto dice, en versículo 24 y 25 dice estas palabras. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Muchas veces el viento va a estar contrario, en contra de nosotros, cuando dicen amén, ¿verdad? Esto representa esos momentos difíciles, esos momentos, esas pruebas, problemas, escasez, enfermedades, peligros, traiciones. ¿Cuántas cosas, cuántas veces experimentamos esos vientos contrarios, ¿verdad? Esos vientos que vienen en contra, ¿verdad?, de nuestra barca, de nuestra vida, gloria al Señor.
Lo primero que vemos aquí es que dice que la barca estaba azotada por las olas. ¿Cuántas veces nos sentimos azotados por las olas? Nuestra barca es azotada por las olas y muchas veces no son olas, a veces son tsunamis, ¿verdad? A veces son tsunamis que se vienen en contra, ¿verdad?, de la vida de un hijo de Dios. Contra lo que vemos aquí es que dice que la barca donde ellos estaba siendo azotada por las olas. Ahora, muchas veces las olas de los problemas traen un desgaste físico. Por ejemplo, esto es parecido al desgaste que producen, ¿verdad?, las olas del mar cuando golpean las rocas. Hay un desgaste, eso se le llama erosión. Y usted y yo podemos ser testigos como el mar va carcomiendo las rocas más duras. Eso es precisamente lo que causa, ¿verdad?, esa agua salada. Va erosionando las rocas. Y de alguna manera, ¿verdad?, esto representa los problemas que muchas veces desgastan la vida de un hijo de Dios, de una persona en general en esta noche. Esa acción, ¿verdad?, de corrosión es la imagen precisamente de los momentos, pruebas tan difíciles que muchas veces, amén, nos enfrentamos. No solamente, ¿verdad?, nosotros, la gente en general, el ser humano en general se enfrenta a estos problemas. Y esto desgasta muchas veces la vida, desgasta la vida de un hijo de Dios, ¿verdad?, desgasta su vida espiritual. Y a veces esto es algo tremendo, ¿verdad?, que afecta su vida esta noche. Ahora, hay otra cosa aquí, dice que era la cuarta vigilia de la noche cuando Jesús se iba acercando a ellos, caminando sobre las aguas. Y yo me puse a pensar, ¿qué representa o qué significa esa cuarta vigilia de la noche? Bueno, para empezar, la cuarta vigilia de la noche eran entre las 3 a las 6 de la madrugada, de la mañana. O sea, la cuarta vigilia de la noche es la hora más pesada de la noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es la hora más pesada, cuando el sueño está más pesado. Y es precisamente en esa cuarta vigilia de la noche cuando Jesús se acerca a ellos andando sobre las aguas. Pero escúcheme bien, esta cuarta vigilia de la noche representa una gran batalla, porque había una gran batalla que se libraba a esa hora de la madrugada. Es cuando estamos más profundamente dormidos y el enemigo toma ventaja, ¿verdad?, de nuestras vidas, toma ventaja de nuestra vulnerabilidad y ataca. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que a esa hora es cuando soñamos, ¿verdad? A esa hora es cuando hay pesadillas, es cuando tenemos una serie de pesadillas, porque siempre es la hora más pesada, ¿verdad?, de la noche. Y es esa hora cuando Jesús se acercó a ellos, era el momento, ¿verdad?, donde ellos están de alguna manera en una batalla espiritual en esta noche. Aleluya. Yo recuerdo cuando me accidenté el año pasado, ¿verdad? Vino ese accidente y luego después mi esposa, ¿verdad? En enero se le vino esa anemia severa y muchas cosas sucedieron y suceden de repente. En unos meses suceden una serie de cosas. Y sabemos, gloria al Señor, que esto, ¿verdad?, es algo que muchas veces nos enfrentamos como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice que Jesús vino a ellos a esa hora, en esa hora oscura y con los vientos contrarios y las olas azotando la barca. Jesús vino a ellos, dice, andando sobre el mar. Y escúcheme bien, esto es precisamente lo más tremendo, que el Señor viene a nosotros en los momentos más oscuros de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? En los momentos más difíciles Jesús viene a nosotros. Jesús dijo en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces Él viene a nosotros en esos momentos, en esa hora más oscura. Amén. Jesús, dice, se acercó a ellos, gloria al Señor, andando sobre el mar. Era la cuarta vigilia de la noche. Era un momento, ¿verdad?, donde ellos están ahí y Jesús viene a ellos, gloria al Señor. Y eso es lo más tremendo, iglesia. En esos momentos Jesús viene a nosotros, en un momento difícil así, gloria al Señor. Amén. Así es que esto es muy importante, ¿verdad?, entender que no importa ver
el tiempo que tengamos en los caminos de Dios, los años que tengamos, no importa. Amén. ¿Por qué? Porque esto siempre va a suceder en la vida de todo hijo de Dios. Sabemos, ¿verdad? Yo sé perfectamente que hay escalas de pruebas en la vida de muchos cristianos. Sabemos, ¿verdad?, que las escalas siempre, un nuevo converso no son las mismas pruebas que pasa una persona que va empezando en los caminos de Dios, a las pruebas que se enfrenta un líder de una iglesia, un pastor, ¿verdad? Es muy diferente, pero todos nos enfrentamos a esos momentos oscuros, pero estamos en la barca. Eso es lo más tremendo. Yo quiero hablar acerca de la seguridad de la barca por unos momentos, porque de alguna manera ellos están dentro de la barca. Dice ahí en nuestro texto, San Juan 14, versículos 26 y 27, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. A pesar de todo, los discípulos, ¿verdad? En cierta manera ellos se sentían seguros estando dentro de la barca. Recordemos que algunos de ellos habían sido pescadores, como Pedro, Andrés, su hermano, y los hermanos, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ellos habían sido pescadores. Sin embargo, amén, ellos sabían que mientras estuvieran dentro de la barca había seguridad. Estaban seguros, así la barca se balanceara, ¿verdad?, por las olas y por los vientos, ellos podían sentirse seguros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, escúcheme bien, esa seguridad de la barca o la barca representa muchas veces aquello que nosotros tenemos seguro o que nos sentimos seguros. Por ejemplo, un buen trabajo. La barca representa un buen trabajo. La barca puede representar un buen sueldo, por ejemplo. La barca puede representar una buena familia, puede representar salud física, puede representar fama y logros. La barca representa o puede representar una herencia, por ejemplo. Representa 0 deudas, representa un buen puesto en un trabajo. Eso puede representar la barca, porque la barca es seguridad. Aleluya, es seguridad. Y muchas veces, ¿verdad?, si nosotros a veces evaluamos la vida cristiana por la seguridad, por la comodidad que tenemos, decimos: estoy bendecido, no, amén, no me preocupo de nada, tengo buen trabajo, tengo, amén, buena familia, todo está bien, hay salud, amén, todo está bien, y nos sentimos seguros. Eso está bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque todos queremos paz y seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos que todo esté bien, que esté funcionando bien. No nos gustan las pruebas, no nos gustan las enfermedades, las tragedias. A nadie le gusta eso. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 19, dice estas palabras. Segunda de Reyes 20, 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías podía decir: hay paz y seguridad en mis días. También en el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7, encontramos estas palabras. Jueces 18, 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbara en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Dice que los habitantes, ¿verdad?, de esa ciudad de Lais, dice que eran un pueblo que habitaba seguro, estaban seguros, ociosos y confiados. Y muchas veces esto no es bueno, porque dice que ellos estaban ahí muy confiados, muy seguros. Eso representa la barca. Eso representa, ¿verdad?, la barca. Porque escúcheme bien, el estar dentro de la barca no proporciona ninguna clase de retos ni desafíos. Hay gente, ¿verdad?, que prefieren seguir en la barca que salir de la barca. Entonces dicen amén. Amén. Porque ahí hay seguridad.
Y escúcheme bien, la seguridad adormece la visión, apaga la visión. La seguridad nos hace indiferentes a la necesidad de los demás. La seguridad nos incapacita para la batalla. Nos hace vulnerables ante nuestros enemigos y las adversidades. Así estaban, amén, este pueblo, dice. Aquí están los discípulos dentro de la barca. Jesús viene a ellos. Ciertamente es la hora, es la cuarta vigilia de la noche. Sin embargo, ellos están a gusto dentro de la barca. ¿Por qué? Porque tienen seguridad. Aleluya. No hay, ¿verdad? Peligros ahí. Aunque el peligro está alrededor, pero ellos están adentro. Lo que viene después, ahí está la enseñanza, hermanos, esta noche. Porque ¿cuántos saben que Dios no nos llamó para estar dentro de la barca? Nos llamó para salir de la barca. ¿Cuántos dicen amén? Para ir a nuevos desafíos, ¿verdad? Jesús nos llamó no para quedar en la barca. Porque imagínense si Pedro el apóstol no hubiera salido de la barca, entonces no hubiera estado completo esta historia. Si Pedro no hubiera salido de la barca, no hubiera estado completa la enseñanza. Pero hubo un Pedro que se atrevió a ser desafiado o a desafiar a la naturaleza. Hubo un discípulo llamado Pedro que no se quedó en la comodidad de la barca. Entonces, lo que se trata aquí es que Dios nos llama a salir de la barca, a ir más allá, gloria al Señor. Y esa es la enseñanza que vemos aquí, gloria a Dios. Entonces, si quieres caminar sobre las aguas, tenemos que salir de la barca. ¿Cuánto dicen amén? Y solamente Pedro se animó a salir de la barca, gloria al Señor. Y yo quiero hablar por unos momentos. Si quieres caminar sobre las aguas, sal de la barca. Vamos a volver a nuestro texto, Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay algunas cosas que quiero hablarles aquí en este punto. Lo primero, caminar sobre las aguas. Esto es lo bueno, iglesia. Pedro caminó sobre las aguas. Nadie, ¿verdad?, aparte de nuestro Señor lo había podido lograr. Ni siquiera Moisés caminó sobre el Mar Rojo. Se tuvo que abrir el Mar Rojo. Ni Elías, ni Eliseo caminaron sobre las aguas. Pero aquí está Pedro, aleluya, sintiendo ese desafío, creyendo por cosas grandes, por lo sobrenatural. Aleluya. Nadie se atrevió a salir de la seguridad de la barca, porque todos amamos la seguridad. Todos, ¿verdad?, queremos estar seguros. Amén. Muchas veces hay cristianos que están ahí diciendo: Señor, que todo siga así, Señor. Señor, Dios, que todo siga tranquilo. Porque de repente vienen esas pruebas, ¿verdad? De repente vienen esas circunstancias negativas, difíciles. Aleluya. Porque todos queremos la seguridad. Gloria al Señor. Se habla de los polluelos del águila. El águila o mamá águila, ¿verdad?, construye ese nido y ahí, amén, tiene a sus polluelos, esos aguiluchos. El asunto es que los polluelos empiezan a salir las plumas, a esas águilas, bebés, le empiezan a salir las plumas. Y el águila, la mamá águila, sabe que esos polluelos no nacieron para estar ahí en el nido. Ellos tienen que enseñarse a volar. Ellos tienen que volar las alturas. Pero la mamá águila, ¿verdad?, de alguna manera los agarra con el pico y los lleva a las alturas y los suelta, pero el polluelo se va, no mueve ni las alas, y lo vuelve a agarrar y lo vuelve a llevar al nido. Y así la mamá águila empieza a trabajar con sus polluelos. Y como ellos no hacen la lucha de aletear, a la mamá águila se le ocurre una idea. ¿Qué es lo que hace la mamá águila? Lo que hace es que empieza a quitarle ramas al nido. Empieza a quitarle comodidad al nido. Y empieza a dejar las puras espinas. Los polluelos empiezan a sentir, ¿verdad?, que el nido ya no está tan cómodo.
¿verdad? Los polluelos empiezan a sentir, ¿verdad? Que el nido, ya las espinas les empiezan a picar, ¿verdad? Y entonces de repente ya no tienen nido, solamente unas cuantas espinas ahí, y a los polluelos no les queda otra más que aventarse al vacío, y se tienen que enseñar a volar, si no, se van a morir, se van a matar. Y así es como el águila enseña a sus hijos a volar, quitándoles la comodidad del nido. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces, hermanos, tenemos que dejar la comodidad del nido para nuevos retos, para nuevos desafíos. Pedro caminó sobre las aguas, porque él dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo: ven, y Pedro salió y empezó a caminar por encima del agua. Ahora, otra cosa aquí son las circunstancias. No mire las circunstancias. El versículo 30 dice, Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. De repente Pedro comenzó a mirar las olas y sentir el fuerte viento. Son las circunstancias que muchas veces, ¿verdad?, van a venir. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 12 dice estas palabras. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. De repente Pedro quitó sus ojos de Jesús, aleluya, porque no era cualquier cosa caminar sobre las aguas. Entonces aquí se trata de no mirar las circunstancias. Las circunstancias a nuestro alrededor, ¿verdad?, nos desvían de nuestro destino en Dios esta noche. El desafío ahí está, iglesia. ¿Qué es lo que usted va a hacer con ese desafío? ¿Saldrá de la barca, gloria al Señor? Hay cosas que tenemos que hacer aún, ¿verdad?, a un lado, iglesia. Si esas cosas, ¿verdad?, son las que causan peso en nuestras vidas, que nos hunden en las aguas turbulentas del mundo, entonces tenemos que despojarnos de esas cosas. Pedro tuvo que despojarse de toda incredulidad, de toda duda, y aventarse a caminar sobre el agua. Por eso dice Hebreos 12:1, dice el versículo 1 de Hebreos 12: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Hay que despojarse de cosas, ¿verdad?, que no nos van a ayudar en nuestros desafíos. Al salir de la barca, amén, será muy difícil cargar con pesos innecesarios. Será muy difícil cargar con esos pesos. Si queremos desafíos, yo por ejemplo, yo les hablaba en la mañana, tenemos un reto. Yo he estado sintiendo ese reto de hacer una cruzada de milagros, y ese va a ser un desafío, hermano. Ese va a ser como salir de la barca a caminar sobre el agua. Yo lo veo de esa manera, porque no es, amén, un evento, amén, en pequeño. Tiene que ser algo más grande, porque una cruzada de milagros involucra, ¿verdad?, miles de volantes, póster, amén, lonas, el apoyo, ¿verdad?, por el Señor, de otros hermanos, un lugar grande. Y eso no es, amén, cualquier cosa, pero podemos hacerlo si creemos a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si confiamos en Dios. Aquí está el apóstol Pedro. Pedro está, amén, diciéndole: Señor, yo voy a ti, Señor. Si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y él empezó a caminar. Pero hay circunstancias muchas veces. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Otra cosa más aquí es la seguridad de la fe. Gloria a Dios. En el libro de Mateo capítulo 14, nuestro texto, versículo 31, dice así: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escúcheme bien, la fe juega un papel muy importante aquí. Es la fe la que nos mueve a salir de la comodidad de la barca. No es otra cosa más que la fe. Pero Pedro, era un hombre de fe. Era un hombre intrépido. Al menos Pedro tenía más agallas que sus hermanos. A pesar de todo, a Pedro tenía más arrojo que sus hermanos. Y aquí está Pedro, gloria al Señor, creyendo que él puede también caminar sobre el agua.
Los demás no se animaron. Pedro fue el que tomó la iniciativa. ¿Cuándo dicen amén? En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39 encontramos estas palabras. Hebreos 10, 38 y 39 dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo por fe vivirá, dice. No podemos retroceder. Si hemos decidido, amén, aventarnos a los desafíos con Dios, no podemos mirar atrás, no podemos retroceder. Aleluya. ¿Por qué? Porque adelante, hermanos, está la bendición, gloria al Señor. Adelante, amén, está, amén, a donde Dios nos quiere llevar. A cada cristiano en particular y aún como iglesias. Cada iglesia, amén, tiene ese reto, gloria al Señor, de ir más allá, de salir de su barca y empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios esta noche. Que Dios nos ayude. Quiero concluir en esta noche. El propósito de Jesús con sus discípulos, escúchame bien, era llevarlos a otra dimensión de fe y de milagros, por supuesto. Porque dice, después de esa travesía, ellos arribaron a la tierra de Genesaret. Ahí en nuestro texto, Mateo 14, versículos 34 al 36, dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ese era el propósito de Jesús para ellos. Era la enseñanza. Ellos tuvieron que pasar toda esa noche en medio del mar. Tuvo que haber un proceso ahí, gloria al Señor. Pedro, amén, se aventó el desafío, se aventó el ruedo. Y finalmente dice, terminada esa travesía, arribaron a esa tierra de Genesaret. Y la tierra de Genesaret es algo muy significativo. Genesaret viene de las palabras hebreas Gan o Seret, que significa jardín de las riquezas. Y bíblicamente, históricamente, Genesaret era la tierra más fértil de ese lado, o de ese lugar donde estaba el mar de Galilea. Era la tierra más fértil, por eso se le llamaba Genesaret, que significa jardín de las riquezas. Imagínense, esto habla, ¿verdad?, de que Jesús quería llevarlos a un lugar más, amén, más glorioso, un jardín de riquezas. Y eso es precisamente lo que sucede, lo que puede suceder en alguien que sale de la barca y se avienta y dice: Señor, yo quiero ir más allá, Señor. No quiero quedarme aquí en la barca, porque si me quedo aquí en la barca, todo va a seguir igual. Las olas, los vientos, ahí me van a traer. Un cristiano que sale de la barca y empieza a caminar por fe sobre las aguas, finalmente va a llegar a un jardín, al jardín de las riquezas, a Genesaret. La Biblia dice que Jesús llegaron ahí a ese lugar y dice que ahí le trajeron a todos los enfermos y los sanó. Le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos, gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer, iglesia. Eso es lo que yo he estado sintiendo de parte de Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, nos aventamos y salimos, amén, de alguna manera de esa comodidad que muchas veces la tendencia es esa, que los seres humanos siempre tendemos a acomodarnos, a conformarnos. Pero Dios nos llama a ir más allá. El Señor nos llama, ¿verdad?, a cruzar el mar de Galilea en la barca, pero luego sobre las aguas. Gloria a Dios. Hay desafíos. Quizás es la cuarta vigilia de la noche, quizás el viento es contrario, pero en medio de todo eso, si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a cruzar y vamos a llegar a Genesaret, jardín de las riquezas, en esta noche. Y de eso se trata, iglesia, gloria a Dios. Tenemos grandes retos, gloria al Señor, aleluya, grandes retos de parte de Dios. Gloria al Señor. Tuvimos este avivamiento, ¿verdad? Este evento que tuvimos la semana pasada, el fin de semana pasado, tremendo, gloria a Dios.
Pero eso no es solamente una vez, tenemos que seguir teniendo eventos, tenemos que seguir invirtiendo, gloria al Señor. Vamos a hacer esto, queremos hacer aquí en la iglesia también, ¿verdad? Ampliarnos. Y iglesia, aleluya, si nosotros damos el primer paso, no se preocupe, el Señor va a hacer lo demás. El Señor espera que usted y yo demos el primer paso, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Pedro le dijo al Señor, ven, y Pedro salió de la barca y dio el primer paso y no se hundió. Aleluya. Eso es lo que va a hacer el Señor si nosotros damos ese primer paso. Acuérdense, ¿verdad? Aleluya, que cuando iban a cruzar el río Jordán, ¿verdad? Josué lleva al pueblo, van a cruzar el río Jordán, y el Señor le dijo a Josué, quiero que los sacerdotes que llevan el arca, amén, se paren en medio del Jordán. Y la Biblia dice que ellos, ¿verdad? Cuando dieron el primer paso y pisaron el agua, amén, el agua empezó a bajar de nivel en el río Jordán. Ellos tenían que creer que en el momento de que pisaran el agua iban a ascender las aguas del Jordán. Y dice que ellos se pararon en medio del Jordán con el arca, los sacerdotes, ellos ahí estuvieron firmes, el agua bajó de nivel y entonces todo el pueblo cruzó el río Jordán para tomar su primera ciudad, que era Jericó, gloria al Señor. Conquistaron su primera ciudad. Pero los sacerdotes tuvieron que permanecer ahí. Aleluya.